En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Josué 7, versos 10 al 15. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus la tribu que Jehová tomare, la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y al que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldición en Israel. Contexto. ¿Se acuerdan que hace 15 días vimos que Dios entregó en las manos de Israel a Jericó? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Después de esa toma, Israel va a salir a luchar contra un pueblo muy, pero muy inferior a Jericó. Y salen a luchar contra Jericó, y resulta y sucede que no pueden. Ahí, el pueblo se llamaba ahí los vence. Entonces, aquí donde empezamos a leer, Josué, después de esa derrota, se postra ante Dios, preguntando: venga, ¿aquí qué pasó? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué somos capaces de derrotar a Jericó, una nación totalmente fortificada, y no somos capaces de derrotar a este pueblito? ¿Qué pasó acá? Entonces Dios le responde y le dice: ¿por qué te postras así? Levántate. Hay maldición entre ustedes. Y lo que pasa es que cuando van a tomar a Jericó, Dios les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Dijeron: queman todo, no van a dejar absolutamente nada. Y un hombre llamado Acán se encontró un lingote de oro y se lo echó al bolsillo. Se encontró una platica y se la guardó. Y se encontró un manto muy fino y se lo dejó para él. Y se los llevó y los enterró en su tienda. Los guardó enterraditos en la tienda. Entonces, desobedecieron a Dios. Y Dios le habla a Josué y le dice: venga, no van a poder hacer frente al enemigo hasta que no saquen eso de ahí, hasta que no aclaren el pecado que tienen. Yo no voy a estar con ustedes. O ustedes descubren el pecado, o sacan al frente el pecado, o no cuenten conmigo. Eso es lo que está pasando aquí. Y yo pensando en la vida de Acán, en la noche de Acán, porque aquí Josué va y le dice al pueblo: para mañana se van a santificar y se van a presentar por tribus. Y ojo, la tribu que Dios escoja se va a presentar por familias. Y la familia que Dios escoja se va a presentar por casas. Y la casa que Dios escoja se va a presentar por varones. Y el varón que Dios escoja va a ser quemado, él y todo
lo que Él tiene. Entonces yo me puse a meditar cómo sería la noche de Acán, esa noche. ¿Cómo sería esas 24 horas o esas 12 horas de Acán? Sabiendo que al día siguiente iba a ser descubierto delante de todo el mundo. Ya Dios le había acabado de alertar, hermano. Pero viendo el resultado, cuando yo sigo leyendo el resultado, me doy cuenta que al man como que no le importó mucho. Y me hacía esta pregunta, ¿por qué? Y llamé esta enseñanza anestesiado. ¿A usted alguna vez lo han anestesiado? Todos saben que yo tengo por ahí una cirugía pendiente. Y como yo soy más bien gallina para eso, me puse a investigar qué hacía la anestesia en uno. Bueno, ¿cómo funciona esto? Me van a anestesiar, listo, pero ¿cómo funciona esto? Y he leído y he escuchado desde niño cuentos de que lo anestesiaron y no volvió a despertar y se murió y todos esos cuentos que le meten a uno en la casa. Entonces, averiguando sobre la anestesia, me di cuenta que la anestesia bloquea el sistema nervioso y no deja que la información llegue al cerebro. Eso es lo que hace la anestesia. Bloquea para que el sistema nervioso no le diga al cerebro que a usted le está doliendo. Es un bloqueo. ¿Eso sí o no? Y yo decía, venga, ¿y qué tan diferente es el pecado en nuestras vidas? ¿No será lo mismo que el pecado hace en nuestras vidas? Hoy voy a hablar de pecado. Bloquea la voz que el Espíritu Santo manda a nuestra conciencia. Y voy a hablar sobre 3 mentiras que el pecado nos hace creer. La primera mentira que el pecado nos hace creer es: nadie vio. Yo pensaba en Acán y decía, venga, Acán debe estar allá en la tienda diciendo, venga, pero ¿cómo me van a descubrir si a mí nadie me vio? Nadie sabe. ¿Quién me vio? No me vio nadie. Mija, ¿quién me vio? Nadie sabe. Nadie me vio. Y es lo primero que el pecado nos hace creer. Nadie sabe. Nadie vio. Esto solamente lo sé yo. Y es escalofriante la manera como Dios relata el pecado de Acán. Acán creía que nadie lo había visto. Y Dios dice así: han quebrantado mi pacto. Bueno, quedó pillado, papi. Me lo pillé. Quebrantaste el pacto, mi pacto. Han pecado. Han tomado de lo que yo les dije que no tomaran. O sea, te pillé. ¿Vos creíste que no te había visto? Yo vi cuando lo tomaste. No solamente han tomado, sino que lo han guardado. No solamente lo tomaste, sino que lo tenés guardado. ¿Y sabes dónde lo tenés guardado? Sé dónde lo tienes guardado. A mí me daba escalofrío leer eso. Acán estaba totalmente convencido de que nadie lo había visto. Y Dios le está diciendo, vea. ¿Y sabes qué? Por si te queda alguna duda, lo tenés entre tus enseres. Por si dudas, que yo sé dónde lo tenés guardado. Y yo quiero que piensen en su pecado. Aquí habemos varios pecadores. Todos. Y quiero que piensen. ¿Usted cree que nadie lo vio? ¿Está totalmente convencido que nadie sabe? ¿Está seguro de eso? No se crea esa mentira. Porque si hay una mentira que el pecado nos hace creer, es que nadie sabe. Sabe
el que tiene que saber. Sabe el que tiene que saber. Esta semana vino un fulano aquí y me cogió en esos días en los que uno está como sonso, como dormido, como, uy, me robó 60,000. Así, me lo robó, no, yo se los entregué. Yo se lo entregué en la mano, le dije, vea, vino, me ofreció un prado para afuera, pam, pum, pam, todo muy bonito, me llamó por mi nombre, me convenció de su... Y yo desde mi inocencia, yo me reía los otros días. Toda esta semana me he reído de mí. Decía, todavía soy inocente, pendejo, tan bobo sos. Le entregué 60,000 en la mano para que hubiera y comprara las cosas. Y hasta el sol de hoy no ha vuelto. Y la flaca me decía, tranquilo, la venganza es de Jehová, no te pongas a... Yo le decía, lo veo, le tomo una foto, lo carteleo. Y yo, la venganza es del Señor. Familia, Dios nos paga tal cual a lo que hacemos. No nos creamos esa mentira de nadie lo sabe, nadie me vio. Porque sabe el que tiene que saber. Él te vio. Y no solamente te vio, sabe detalle tras detalle, hasta cosas que a usted se le pasaron por alto, a él no. Cosas que, uy, yo no caí en cuenta, él sí. Él sabe detalle tras detalle. Pero no solamente el pecado nos hace creer que nadie vio, sino el pecado nos hace creer que nada va a pasar. ¿Alguna vez ha escuchado eso en su mente? No pasa nada, nada pasa. No va a pasar nada. Por esto, dice el Señor a Josué, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo quiero que veamos 3 cosas que pueden pasar o que van a pasar. Cuando perseveramos en nuestro pecado. Las fuerzas para luchar menguan. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que en cada divorcio, el primero que decide divorciarse fue el que puso los cachos? ¿Usted sabía eso? Porque el pecado mengua sus fuerzas. Primero que en un matrimonio que dice, no, ¿sabes qué? Divorciémonos. Es el que puso los cachos. Es el que tiene el pecado encima. Es el que dice, no más. Entonces el otro, como le pusieron los cachos y tiene el ego herido, dice, no, yo no me la voy a dejar ganar de esa, y empieza a luchar. Pero el primero que saca la mano es el que puso los cachos. Vengan las fuerzas. El miedo se apodera de nosotros y perdemos la seguridad. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? No le van a poder hacer frente a sus enemigos. ¿Y sabe qué? Van a dar la espalda delante de ellos. O sea, que van a salir huyendo. Nos volvemos totalmente cobardes. El pecado nos vuelve totalmente cobardes. Totalmente cobardes. Y por tercero, perdemos el respaldo de Dios. No perdemos la salvación. Perdemos el respaldo de Dios. A lo que le dice Dios. Ni estaré más con vosotros. Ni estaré más con vosotros. Dios no va a respaldar y no va a alcahuetear a alguien que está en pecado. Dios no es ese papá alcahueta que dice, ay, pobrecito, cómo es de débil, pobrecita, cómo es de débil. No, Él no va a alcahuetear eso. ¿Y sabe por qué? Porque no somos débiles. Y Él sabe que no somos débiles. La palabra de Dios dice que Él
nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te parece que eso es un espíritu débil? Poder, amor, dominio propio. O sea, si pecamos, no es porque no somos capaces de no pecar, es porque queremos hacerlo. Punto. Y Dios no va a alcahuetear eso. La tercera cosa y la más importante que perdemos y que el pecado nos hace perder es el respaldo de Dios. Les voy a poner un ejemplo, les voy a poner este ejemplo. ¿Usted me respaldaría a mí como pastor si se diera cuenta que tengo un amante? Responda, tranquilo. No. ¿Ah? Normal, dice por aquí. No, no es normal. Así como usted no me respaldaría a mí, Dios no lo va a respaldar a usted en el pecado. Dios no me va a respaldar, Dios no va a aplaudir. Ustedes van a seguir siendo mis amigos, pero les digo una cosa, toda credibilidad en mí se acabó, ¿o no? Sí, vengo. Mengua no, se acaba, se va al piso. Se va al piso. Entonces, ¿Dios por qué va a respaldar nuestro pecado? Si ustedes que no son santos, ninguno de ustedes es santo, no me respaldaría a mí, que tampoco lo soy, porque un Dios santo lo haría. Él sigue siendo mi papá, total. Total. Pero ¿sabe qué me dice? Apártate del pecado. Y hablamos. Si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Qué? ¿Si algo qué? Confesar. ¿Qué es confesar? Ponerme de acuerdo con Él, con lo que Él dice. Estar en acuerdo con lo que Él dice. El pecado me dice 3 mentiras. La primera es, nadie vio. La segunda es, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar. Hágale tranquilo que no va a pasar nada. ¿Y sabe cuál es la tercera? No voy a afectar a nadie. Para mí esa es la más trágica de todas. Para mí es la mentira más trágica que el pecado me hace creer. Que no voy a afectar a nadie. Vuelvo al mismo ejemplo que les acabé de poner. Si ustedes se dan cuenta de que yo estoy en adulterio y tengo un amante, ¿se sentirían afectados por eso? Sí. Yo sé que sí. Y si ustedes, ¿cuánto más mis hijos? ¿Cuánto más mi pareja? ¿Cuánto más mi familia? O sea que la mentirita de que no, yo no estoy afectando a nadie, eso es mi pecado mío, no afecto a nadie, es mío. No, amiga, usted no vive en el planeta Tierra sola, ni solo. No se crea esa mentira. Acán creyó que no, que su pecado no afectaba a nadie. Miren lo que Dios dice. Hay maldición en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos. Israel, ¿qué tenía que ver Israel? Aproximadamente 2 millones de personas. Dios le está diciendo, ustedes no pueden hacer frente a sus enemigos porque Acán pecó. ¿En serio? Sí. Sí. Y es por eso que los cristianos somos tan radicales con temas como el aborto, el adulterio, la homosexualidad. No porque los odiemos a ellos, sino porque sabemos que el pecado nos afecta a todos. Que si sale una ley que aprueba el aborto, afecta a todo el pueblo colombiano. No afecta solamente a los que están abortando. Que el pecado nos afecta a todos, así como este pecado afectó a toda una nación. Una persona falló, 2 millones de personas afectadas. No voy a afectar a nadie.
¡Ja! Eso es afecto a terceros. Ahora, dice el verso 15. Aquel varón a que fuere sorprendido en el anatema será quemado él. O sea, ay hermano, se implica usted. Será quemado él y todo lo que tiene. Y si seguimos leyendo el desarrollo de esa historia, Acán fue sorprendido, le quemaron a sus hijos, a su esposa, a sus perros, a sus vacas, a sus gatos, a su ganado, a su casa, a sus pulgas. No quedó absolutamente nada que tuviera que ver con Acán. Ahora sí cree que el pecado no afecta a nadie. No, eso no, es problema mío, eso es problema mío, yo resuelvo. No, no, mi hermano. Su pecado y mi pecado afectan a una nación, afectan a una familia, afectan a unos hijos, afectan tu vida. Tu pecado afecta a todo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí viene la buena noticia. Ya Jesús murió por ti. Él pagó por tu pecado. Pero Él pagó por un pecado confesado. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar mi pecado. Pero se los voy a leer desde el verso 14, desde el verso 8, les estoy leyendo el verso 9, los voy a leer desde el verso 8, para que lo entendamos mejor. Primera de Juan 1:8, no Juan, sino Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ¿qué? ¿Hay una qué? Mentira. No se crea esa mentira, amigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no se crea la mentira de que el pecado solo es mío, de que nadie me vio, de que nadie se va a dar cuenta. No se crea eso, que nadie lo sabe. Pero, dice el verso 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Encontramos dos cosas en la confesión: perdón y limpieza. Me encanta ese texto. A mí me encanta ese texto. Porque a diario tengo que confesar mi pecado. Porque quiero hallar el perdón y quiero ser limpio. Si yo escondo el pecado, Él lo revela. Si yo lo revelo, Él lo limpia. La captaron. Viene lo maravilloso de la palabra de Dios. Si yo escondo el pecado, como Acán lo escondió, Él lo saca a la luz y me avergüenza. Pero si yo confieso mi pecado, Él me limpia, me perdona y me limpia. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo hoy les tengo una propuesta. ¿Qué tal si se acerca a Él y confiesa su pecado? Yo he estado toda la semana en esas. Toda la semana. Porque pecamos todos los días. Todos los días fallamos. Todos los días pecamos. Y todos los días, y yo le digo al Señor, ¿sabe qué?
Móstrame. Por favor, déjame ver, porque hay veces el mismo pecado me hace creer, me bloquea y no llega el mensaje al cerebro, me bloquea los nervios espirituales y como que nos llega el mensaje. Y hay veces caminamos como anestesiados espiritualmente. Y yo he usado mucho esa palabra últimamente en mi casa. Porque yo a veces veo una iglesia anestesiada. Que no se está dando cuenta qué está pasando a su alrededor. Que no se está dando cuenta qué está pasando en su vida. Totalmente anestesiados. No una anestesia parcial, sino una anestesia total. Absolutamente total. Que no solamente nos bloquea una parte del cuerpo, sino que nos bloquea el todo y estamos totalmente dormidos de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestras vidas, de nuestro pecado, de lo que usted y yo tenemos que cambiar, de cómo tengo que andar, de quién me está mirando, de que mis hijos, mi esposa, mis padres, que tengo que vivir diferente. Lo voy a invitar a Marlon. Marlon, ¿qué tal si bajamos las luces? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo me acerco a ti. Me acerco a ti esta mañana, esta noche, Señor Jesús. Me acerco a ti, Padre Santo, pidiéndote perdón. Hoy me estás diciendo, hay que confesar, hay que despertar, hay que esculcar la carpa y sacar ese pecado que tenemos oculto, que creemos que nadie vio y que no estamos afectando a nadie, Señor Jesús. Ayúdanos, lávanos, límpianos. Hoy venimos, Señor Jesús, a confesarnos, porque queremos ser limpios con la sangre de Cristo. Lávanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre. Lávame mi maldad, lávame mi pecado. Yo quiero parecerme más a ti, yo no quiero parecerme a Cali. Tener un pecado oculto en mi casa que va a matar a mis hijos, que va a matar a mi esposa, que va a matar a mi familia, que va a matar a la iglesia. Señor Jesús, yo quiero andar limpio y transparente delante de ti. Yo quiero andar limpio y transparente delante de ti. Límpiame con tu sangre, lávame, Señor, y ayúdame, despiértame. Despierten los que estén dormidos y los alumbrará la luz de Cristo. Despiértanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.